Bienvenido al devocional y versículo para memorizar para 21 de marzo. Bueno, hoy estamos en Hechos 13, versículo 39. Hechos 13, versículo 39. Dice así: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Bueno, hay mucho en eso, y eso pasa durante la predicación de Pablo, cuando estaba pasando por Antioquía de Pisidia. Había una sinagoga que entraban y para hablar con los judíos que estaban allá en ese lugar. Entonces tenemos un mensaje pero muy bueno, que puede ver cómo Pablo predicaba justificación por fe en Cristo, no por las obras. Les recomiendo que lean todo capítulo 13, porque es el capítulo donde hay primer viaje misionero enviado, de los misioneros enviados de la iglesia que estaba en otra Antioquía, así. Y como la iglesia allí, que tiene la autoridad para misiones, así les envió esos misioneros. Y puede leer en capítulo 13 y lo que sigue, cómo viajaban, predicaban. Bueno, tenía autoridad por su iglesia para hacer toda esa obra. Y después de cumplir ese viaje, regresaron ellos y reportaron, informaron a la iglesia enviadora qué pasó durante ese tiempo. Bueno, es muy bueno leer y muy instructivo, porque así en el libro de Hechos podemos entender cómo podemos hacer nosotros misiones hoy en día, cuál es la manera bíblica. Bueno, pero en ese pasaje tenemos algo muy importante, porque ¿qué pasa? Muchas veces cuando va a un lugar, bueno, realmente hoy en día no tiene que viajar muy lejos, pero va a encontrar gente que no entiende lo que dice la Biblia, o tiene un entendimiento medio completo. Entonces tiene algunos preceptos muy bien y otros nunca había enseñado. Y bueno, en el juicio Dios va a tomar cuenta por todos los falsos profetas, falsos maestros que no quiere escuchar y no quiere educar y no quiere enseñar la palabra de Dios. Pero bueno, es la obra de Dios ese juicio. Bueno, entonces lo que demanda de ustedes que están enseñando es paciencia, amor. Tenemos que ser muy constantes y amar a la gente y seguir con paciencia, mostrando qué dice la palabra de Dios. Y eso es lo que podemos ver en Pablo y los otros. Dice, él predicando que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, está hablando de Cristo, es justificado todo aquel que cree. Entonces, es por fe que podemos ser justificados, no por las obras de la ley. Y bueno, puede ver versículo 38. Antes dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, hablando de Jesús, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y bueno, y él sigue con el mensaje así. Entonces puede leer el resto, porque es muy bueno. Una invitación a confiar en Jesús. Bueno, vamos a ver ese pasaje en el griego. Dice que apo panton on uk
edunéthete en to nomo Moiseos dikaiothenae en tauto pas hapiston dikaiutai. Bueno, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos esa palabra acá, panton, que es todos. Que apot panton hon es que bueno, todo aquel que quiere hacer, todo aquel que no se puede, es un verbo aoristo pasivo así, de esa palabra para poder, edunéthete, bueno, que no podía así, en tonomo, en la ley de Moisés, de caiutenai, perdón, es aoristo imperativo y también pasivo. Entonces, ser justificado. Entonces, en la ley de Moisés, todo aquel que no podía ser justificado, dice en tauto, en hablando de Jesús, dice paz. Paz es así, es todo. Paz hapisteu. Entonces tenemos un participio acá. Todos los que creen así, que están creyendo así, tienen esa idea. Cada persona que quiere creer, perdón, dice así, dikaiuntai. Entonces es pasivo así para ser justificado. Cada persona que quiere puede ser justificado. Es una promesa de Dios que tenemos en Él. Y gracias a Dios que es la verdad así. Hay salvación en Jesús. Vamos a ver en la Biblia antigua de 09. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en este es justificado todo aquel que creyere. Bueno, igual solo otra forma del verbo, utiliza una forma más antigua de creer así. Bueno, 1865 dice, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en este es justificado todo aquel que creyere. Bueno, en la Biblia del Oso, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en este es justificado todo aquel que creyere. Bueno, tenemos en inglés Acts 13, verse 39, and by him all that believe are justified from all things which they could not be justified by the law of Moses. Bueno, vamos un parte a la vez. And by him, y por él, all that believe, todos que crean, are justified, están justificados, from all things, de todas las cosas, from which, de lo cual, ye could not be justified, que no podía ser justificado, by the law of Moses, por la ley de Moisés. Única cosa que va a haber que en eso es que los traductores de la Biblia inglesa decidieron poner un poquito de énfasis, un poquito más énfasis en la segunda parte de la oración griega, así. Entonces tenemos y por él todos que crean están justificados primero antes de la otra parte. Entonces el traductor puede hacer así, es cambiar el orden que hay en el versículo para enfatizar algo así. Eso es lo que está pasando acá en inglés. Bueno, vamos, en latín va a haber algo diferente también. Es que recuerda que en ese días
puede ver, versículo 39, es muy, muy chiquito. Dice, Inoc omnis qui credit justificatur. Bueno, solo es según parte del versículo 39 que tenemos en el griego, en castellano y también en inglés. Esa primera parte que encontramos en inglés. Donde está el resto? Está en versículo 38. Puede ver desde el medio de acá. Et ab omnibus quibus non potueste in lege Moise justificare. Bueno, in hoc omnis qui credit justificatur. Entonces todo está allí, solo el orden está diferente. Va a haber, por ejemplo, la Biblia de Lutero de alemán hace igual con los versículos así, de versículo 38 y 39 más chiquito. Entonces, sí, los números que tenemos en la Biblia es algo realmente más moderno en ese 500 años. Pero antes no había como una manera para poner los versículos con números y capítulos en todos los libros. Entonces es algo que tenemos hoy en día. Entonces si lea una Biblia antigua, a veces, por ejemplo, 09 y también 1865, Biblia del Oso, Biblia del Cantro de 1602, de 1862 de Lucena, que es casi igual que 09. Va a ver que hay algunos capítulos que no todo está allí, pero es que los números de los versículos a veces están diferentes, entonces porque otro orden de enumeración. Entonces solo para saber. Y también si están estudiando hebreo, griego, latín, va a encontrar que en algunos textos tiene otra forma de los números, especialmente en hebreo. Pero todo está allí. Entonces vamos a leer una vez más y será para hoy. Dice y que todo, otra vez, Hechos 13:39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ahí estamos. Entonces tenemos que entender que solo hay salvación en Jesús, no en otra forma. Que tenga muy buen día, que Dios te bendiga.